amigos, bienvenidos a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy vamos a seguir revisando el texto El yo y el ello del tomo 19 de Sigmund Freud. Hoy nos toca el apartado 3, llamado El yo y el superyo o ideal del yo. Comencemos. Si el yo fuera solo la parte del ello, modificada por el influjo del sistema percepción, el subrogado del mundo exterior real en lo anímico, estaríamos frente a un estado de cosas simple, pero se agrega algo más. En otros textos se expusieron los motivos que nos movieron a suponer la existencia de un grado, también estadio, en el interior del yo, una diferenciación dentro de él, que ha de llamarse ideal yo o super yo. Ellos conservan su vigencia, que esta pieza del yo mantiene un vínculo menos firme con la conciencia. He ahí la novedad que pide aclaración. Aquí tenemos que abarcar un terreno algo más amplio. Habíamos logrado esclarecer el sufrimiento doloroso de la melancolía mediante el supuesto de que un objeto perdido se vuelve a erigir en el yo. Vale decir, una investidura de objeto es relevada por una identificación. En aquel momento, empero, no conocíamos toda la significatividad de este proceso, y no sabíamos ni cuán frecuente ni cuán típico es. Desde entonces hemos comprendido que tal sustitución participa en considerable medida en la conformación del yo, y contribuye esencialmente a producir lo que se denomina su carácter. Al comienzo de todo, en la fase primitiva oral del individuo, es por completo imposible distinguir entre investidura de objeto e identificación. Más tarde, lo único que puede suponerse es que las investiduras de objeto parten del ello, que siente las aspiraciones eróticas como necesidades. El yo todavía endeble al principio recibe noticia de las investiduras de objeto, les presta su aquiescencia o busca defenderse de ellas mediante el proceso de la represión. Si un tal objeto sexual es resignado porque parece que debe serlo o porque no hay otro remedio, no es raro que a cambio sobrevenga la alteración del yo, que es preciso describir como erección del objeto en el yo. Lo mismo que en la melancolía. Todavía no nos resultan familiares las circunstancias de esta sustitución. Quizás el yo, mediante esta introyección, que es una suerte de regresión al mecanismo de la fase oral, facilite o posibilite la resignación del objeto. Quizás esta identificación sea en general la condición bajo la cual el ello resigna sus objetos. Como quiera que fuese, es este un proceso muy frecuente, sobre todo en fases tempranas del desarrollo, y puede dar lugar a esta concepción. El carácter del yo es una sedimentación de las investiduras de objeto resignadas. Contiene la historia de estas elecciones de objeto. Desde luego, de entrada es preciso atribuir a una escala de la capacidad de resistencia la medida en que el carácter de una persona adopta estos influjos provenientes de la historia de las elecciones eróticas de objeto o se defiende de ellos. En los rasgos de carácter de mujeres que han tenido muchas experiencias amorosas, uno cree poder pesquisar fácilmente los saldos de sus investiduras de objeto. También cabe considerar una simultaneidad de investidura de objeto e identificación, vale decir, una alteración del carácter antes que el objeto haya sido resignado. En este caso, la alteración del carácter podría sobrevivir al vínculo de objeto y conservarlo en cierto sentido. Otro punto de vista enuncia que esta transposición de una elección erótica de objeto en una alteración del yo es además un camino que permite al yo dominar al ello y profundizar sus vínculos con el ello, aunque por cierto a costa de una gran docilidad hacia sus vivencias. Cuando el yo cobra los rasgos del objeto, por así decir, se impone él mismo al ello como objeto de amor. Busca repararle su pérdida diciéndole: mira, puedes amarme también a mí, soy tan parecido al objeto. La transposición así cumplida del líbido de objeto en líbido narcisista conlleva, manifiestamente, una resignación de las metas sexuales, una desexualización, y por tanto,
una suerte de sublimación. Más aún, aquí se plantea una cuestión que merece ser tratada a fondo. ¿No es este el camino universal hacia la sublimación? ¿No se cumplirá toda sublimación por la mediación del yo, que primero muda la libido de objeto en libido narcisista, para después acaso ponerle otra meta? Más adelante hemos de ocuparnos de averiguar si esta mudanza no puede tener como consecuencia otros destinos de pulsión, producir, por ejemplo, una desmezcla de las diferentes pulsiones fusionadas entre sí. Constituye una digresión respecto de nuestra meta, si bien una digresión inevitable, que fijemos por un momento nuestra atención en las identificaciones objeto del yo. Si éstas predominan, se vuelven demasiado numerosas e hiperintensas e inconciliables entre sí. Amenaza un resultado patológico. Puede sobrevenir una fragmentación del yo si las diversas identificaciones se segregan unas a otras mediante resistencias. Y tal vez el secreto de los casos de la llamada personalidad múltiple reside en que las identificaciones singulares atraen hacia sí alternativamente la conciencia. Pero aun si no se llega tan lejos, se plantea el tema de los conflictos entre las diferentes identificaciones en que el yo se separa, conflictos que, después de todo, no pueden calificarse enteramente de patológicos. Ahora bien, como quiera que se plasme después la resistencia del carácter frente a los influjos de investiduras de objetos resignadas, los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana, serán universales y duraderos. Esto nos reconduce a la génesis del ideal del yo, pues tras este se esconde la identificación primera y de mayor valencia del individuo, la identificación con el padre de la prehistoria personal. A primera vista, no parece el resultado ni el desenlace de una investidura de objeto. Es una identificación directa e inmediata, no mediada, y más temprana que cualquier investidura de objeto. Empero, las elecciones de objeto que corresponden a los primeros periodos sexuales y atañen a padre y madre parecen tener su desenlace, si el ciclo es normal, en una identificación de esa clase, reforzando de ese modo la identificación primaria. Y bien, estos nexos son tan complejos que requieren ser descritos más a fondo. Dos factores son los culpables de esta complicación: la disposición triangular de la constelación del Edipo y la bisexualidad constitucional del individuo. El caso del niño varón, simplificado, se plasma de la siguiente manera. En época tempranísima desarrolla una investidura de objeto hacia la madre, que tiene su punto de arranque en el pecho materno, y muestra el ejemplo arquetípico de una elección de objeto según el tipo de apuntalamiento anaclítico. Del padre, el varoncito se apodera por identificación. Ambos vínculos marchan un tiempo uno junto al otro, hasta que por el refuerzo de los deseos sexuales hacia la madre y por la percepción de que el padre es un obstáculo para estos deseos, nace el complejo de Edipo. La identificación padre cobra ahora una tonalidad hostil. Se trueca en el deseo de eliminar al padre para sustituirlo junto a la madre. A partir de ahí, la relación con el padre es ambivalente. Parece como si hubiera devenido manifiesta la ambivalencia contenida en la identificación desde el comienzo mismo. La actitud, postura ambivalente hacia el padre, y la aspiración de objeto exclusivamente tierna hacia la madre, caracterizan para el varoncito el contenido del complejo de Edipo simple, positivo. Con la demolición del complejo de Edipo, tiene que ser resignada la investidura de objeto de la madre. Puede tener dos diversos reemplazos, o bien una identificación con la madre, o un refuerzo de la identificación padre. Solemos considerar este último desenlace como el más normal. Permite retener en cierta medida el vínculo tierno con la madre. De tal modo, la masculinidad experimentaría una reafirmación en el carácter del varón por obra del sepultamiento del complejo de Edipo. Análogamente, la actitud edípica de la niñita puede desembocar en un refuerzo de su identificación madre o en el establecimiento de esa identificación, que afirme su carácter femenino. Estas identificaciones no responden a nuestra expectativa,
pues no introducen en el yo al objeto resignado, aunque este desenlace también se produce y es más fácilmente observable en la niña que en el varón. Muy a menudo averiguamos por el análisis que la niña pequeña, después que se vio obligada a renunciar al padre como objeto de amor, retoma y destaca su masculinidad y se identifica no con la madre, sino con el padre, esto es, con el objeto perdido. Ello depende, manifiestamente, de que sus disposiciones masculinas, no importa en qué consistan éstas, posean la intensidad suficiente. La salida y el desenlace de la situación del Edipo, en identificación padre o identificación madre, parece depender entonces en ambos sexos de la intensidad relativa de las dos disposiciones sexuales. Este es uno de los modos en que la bisexualidad interviene en los destinos del complejo de Edipo. El otro es todavía más significativo, a saber, uno tiene la impresión de que el complejo de Edipo simple no es, en modo alguno, el más frecuente, sino que corresponde a una simplificación o esquematización que por lo demás a menudo se justifica suficientemente en la práctica. Una indagación más a fondo pone en descubierto, las más de las veces, el complejo de Edipo más completo, que es uno duplicado, positivo y negativo, dependiente de la bisexualidad originaria del niño. Es decir, que el varoncito no posee solo una actitud ambivalente hacia el padre y una elección tierna de objeto en favor de la madre, sino que se comporta también, simultáneamente, como una niña. Muestra la actitud femenina tierna hacia el padre y la correspondiente actitud celosa y hostil hacia la madre. Esta injerencia de la bisexualidad es lo que vuelve tan difícil penetrar con la mirada las constelaciones, proporciones de las elecciones de objeto e identificaciones primitivas, y todavía más difícil describirlas en una sinopsis. Podría ser también que la ambivalencia comprobada en la relación con los padres debiera referirse por entero a la bisexualidad, y no como antes lo expuse, que se desarrollase por la actitud de rivalidad a partir de la identificación. Yo opino que se hará bien en suponer en general, y muy particularmente en el caso de los neuróticos, la existencia del complejo de Edipo completo. En efecto, la experiencia analítica muestra que, en una cantidad de casos, uno u otro de los componentes de aquel desaparece hasta dejar apenas una huella registrable, de suerte que se obtiene una serie en uno de cuyos extremos se sitúa el complejo de Edipo normal, positivo, y en el otro el inverso, negativo, mientras que los eslabones intermedios exhiben la forma completa, con participación desigual de ambos componentes. A raíz del sepultamiento del complejo de Edipo, las cuatro aspiraciones contenidas en él se desmontan y desdoblan de tal manera que de ellas surge una identificación padre y madre. La identificación padre retendrá al objeto madre del complejo positivo y simultáneamente el objeto padre del complejo invertido, y lo análogo es válido para la identificación madre. En la diversa intensidad con que se acuñen sendas identificaciones, se espejará la desigualdad de ambas disposiciones sexuales. Así, como resultado más universal de la fase sexual gobernada por el complejo de Edipo, se puede suponer una sedimentación en el yo, que consiste en el establecimiento de estas dos identificaciones, unificadas de alguna manera entre sí. Esta alteración del yo recibe su posición especial, se enfrenta al otro contenido del yo como ideal del yo o superyo. Empero, el superyo no es simplemente un residuo de las primeras elecciones de objeto del ello, sino que también la significatividad, valor direccional, de una enérgica formación reactiva frente a ellas. Su vínculo con el yo no se agota en la advertencia, así como el padre debe ser, sino que comprende también la prohibición, así como el padre no te es lícito ser. Esto es, no puedes hacer todo lo que él hace. Muchas cosas le están reservadas. Esta doble faz del ideal del yo deriva del hecho de que estuvo empeñado en la represión del complejo de Edipo. Más aún, debe su génesis únicamente a este ímpetu subvirtiente. No cabe duda de que la represión, esfuerzo de desalojo del complejo de Edipo, no ha sido una tarea fácil.
discerniendo en los progenitores, en particular en el padre, el obstáculo para la realización de los deseos del Edipo, el yo infantil se fortaleció para esa operación represiva, erigiendo dentro de sí ese mismo obstáculo. En cierta medida, toma prestada del padre la fuerza para lograrlo. Y este emprestito es un acto extraordinariamente grávido de consecuencias. El superyo conservará el carácter del padre, y cuanto más intenso fue el complejo de Edipo, y más rápido se produjo su represión, por el influjo de la autoridad, la doctrina religiosa, la enseñanza, la lectura, tanto más riguroso devendrá después el imperio del superyo, como conciencia moral, quizá también como sentimiento inconsciente de culpa sobre el yo. ¿De dónde extrae la fuerza para este imperio? ¿El carácter compulsivo que se exterioriza como imperativo categórico? Más adelante presentaré una conjetura sobre esto. Si consideramos una vez más la génesis del superyo, tal como la hemos descrito, vemos que este último es el resultado de dos factores biológicos de suma importancia: el desvalimiento y la dependencia del ser humano durante su prolongada infancia, y el hecho de su complejo de Edipo, que hemos reconducido a la interrupción del desarrollo libidinal por el periodo de latencia, y por tanto a la acometida en dos tiempos de la vida sexual. Esta última propiedad, específicamente humana, según parece, fue caracterizada en una hipótesis psicoanalítica como herencia del desarrollo hacia la cultura impuesto por la era de las glaciaciones. Así, la separación del superyo respecto del yo no es algo contingente, subroga los rasgos más significativos del desarrollo del individuo y de la especie, y más aún, en la medida en que procura expresión duradera al influjo parental, eterniza la existencia de los factores a que debe su origen. Incontables veces se ha reprochado al psicoanálisis que no hace caso de lo más alto, lo moral, lo suprapersonal en el ser humano. El reproche era doblemente injusto, tanto histórica como metodológicamente. Lo primero, porque desde el comienzo mismo se atribuyó a las tendencias morales y estéticas del yo la impulsión para el esfuerzo de desalojo, represión. Lo segundo, porque no se quiso comprender que la investigación psicoanalítica no podía emerger como un sistema filosófico con un edificio doctrinal completo y acabado, sino que debía abrirse el camino hacia la intelección de las complicaciones del alma, paso a paso, mediante la descomposición analítica de los fenómenos, tanto normales como anormales. Mientras debimos ocuparnos del estudio de lo reprimido en la vida anímica, no necesitamos compartir la timorata aflicción por la suerte eventual de lo superior en el hombre. Ahora que hemos osado emprender el análisis del yo, a aquellos que sacudidos en su conciencia ética clamaban que, a pesar de todo, es preciso que haya en el ser humano una esencia superior, podemos responderles: por cierto que la hay, y es la entidad más alta, el ideal del yo o superyo, la agencia representante de nuestro vínculo parental. Cuando niños pequeños, esas entidades superiores nos eran notorias y familiares, las admirábamos y temíamos. Más tarde, las acogimos en el interior de nosotros mismos. El ideal del yo es, por lo tanto, la herencia del complejo de Edipo, y así, expresión de las más potentes mociones y los más importantes destinos libidinales del ello. Mediante su institución, el yo se apodera del complejo de Edipo y simultáneamente se somete él mismo al ello, mientras que el yo es esencialmente representante del mundo exterior, de la realidad. El superyo se le enfrenta como abogado del mundo interior, del ello. Ahora estamos preparados a discernirlo. Conflictos entre el yo y el ideal espejarán, reflejarán, en último análisis, la oposición entre lo real y lo psíquico, el mundo exterior y el mundo interior. Lo que la biología y los destinos de la especie humana han obrado en el ello y le han dejado como secuela. He ahí lo que el yo toma sobre sí mediante la formación de ideal, y lo que es revivenciado en él individualmente. El ideal del yo
tiene a consecuencia de su historia de formación, de cultura, el más vasto enlace con la adquisición filogenética, esa herencia arcaica del individuo. Lo que en la vida anímica individual ha pertenecido a lo más profundo, deviene por la formación de ideal lo más elevado del alma humana en el sentido de nuestra escala de valoración. Pero sería un vano empeño localizar el ideal del yo, aunque solo fuese de la manera como lo hicimos con el yo, o adaptarlo a uno de los símiles mediante los cuales procuramos copiar en imágenes el vínculo entre el yo y el ello. Es fácil mostrar que el ideal del yo satisface todas las exigencias que se plantean a la esencia superior en el hombre. Como formación sustitutiva de la añoranza del Padre, contiene el germen a partir del cual se formaron todas las religiones. El juicio acerca de la propia insuficiencia en la comparación del yo con su ideal da por resultado el sentir religioso de la humillación, que el creyente invoca en su añoranza. En el posterior circuito del desarrollo, maestros y autoridades fueron retomando el papel del Padre. Sus mandatos y prohibiciones han permanecido vigentes en el ideal del yo, y ahora ejercen, como conciencia moral, la censura moral. La tensión entre las exigencias de la conciencia moral y las operaciones del yo es sentida como sentimiento de culpa. Los sentimientos sociales descansan en identificaciones con otros sobre el fundamento de un idéntico ideal del yo. Religión, moral y sentir social, esos contenidos principales de lo elevado en el ser humano, han sido en el origen uno solo. Según las hipótesis de Totem y Tabú, se adquirieron filogenéticamente, en el complejo paterno, religión y limitación ética, por el dominio sobre el complejo de Edipo genuino. Los sentimientos sociales, por la construcción a vencer la rivalidad remanente entre los miembros de la joven generación. Los varones parecen haberse adelantado en todas esas adquisiciones éticas. La herencia cruzada aportó ese patrimonio también a las mujeres. Los sentimientos sociales nacen todavía hoy en el individuo como una superestructura que se eleva sobre las mociones de rivalidad y celos hacia los hermanos y hermanas. Puesto que la hostilidad no puede satisfacerse, se establece una identificación con quienes fueron inicialmente rivales. Observaciones de casos leves de homosexualidad apoyan la conjetura de que también esta identificación sustituye a una elección de objeto tierna, que ha relevado a la actitud hostil agresiva. Con la mención de la filogénesis, empero, surgen nuevos problemas, y uno preferiría esquivar temeroso el darles respuesta, pero de nada vale rehuirlos. Uno tiene que aventurar el intento, aunque tenga miedo de que el intento mismo habrá de poner al desnudo la insuficiencia de todo el empeño. Las preguntas dicen: ¿quién adquirió en su época religión y eticidad en el complejo paterno? ¿El yo del primitivo o su ello? Si fue el yo, ¿por qué no hablamos simplemente de una herencia en el yo? Si el ello, ¿cómo armoniza esto con el carácter del ello? ¿O no es lícito hacer remontar a épocas tan tempranas la diferenciación en yo, superyo y ello? ¿No debe uno confesar honradamente que toda la concepción de los procesos yoicos no sirve de nada para entender la filogénesis y le es inaplicable? Respondamos primero lo más fácil de responder. Tenemos que atribuir la diferenciación entre yo y ello no solo a los seres humanos primitivos, sino a seres vivos mucho más simples aún, puesto que ella es la expresión necesaria del influjo del mundo exterior. En cuanto al superyo, lo hacemos generarse, precisamente, de aquellas vivencias que llevaron al totemismo. La pregunta acerca de si el yo o el ello han hecho esas experiencias y adquisiciones pronto se pulveriza en sí misma. La ponderación más inmediata nos dice que el ello no puede vivenciar o experimentar ningún destino exterior si no es por medio del yo, que subroga ante él el mundo exterior. Ahora bien, no puede hablarse, por cierto, de una herencia directa en el yo. Aquí se abre el abismo, la grieta, entre el individuo real y el concepto de la especie. En verdad, no es lícito tomar demasiado
rígidamente el distingo entre yo y ello, ni olvidar que el yo es un sector del ello diferenciado particularmente. Las vivencias del yo parecen al comienzo perderse para la herencia, pero si se repiten con la suficiente frecuencia e intensidad en muchos individuos que se siguen unos a otros generacionalmente, se transponen, por así decir, en vivencias del ello, cuyas impresiones, improntas, son conservadas por herencia. De ese modo, el ello hereditario alberga en su interior los restos de innumerables existencias yo, y cuando el yo extrae del ello la fuerza para su superyo, quizá no haga sino sacar de nuevo a la luz figuras, plasmaciones yoicas más antiguas, procurarles una resurrección. La historia genética del superyo permite comprender que conflictos anteriores del yo con las investiduras de objeto del ello pueden continuarse en conflictos con su heredero, el superyo. Si el yo no logró dominar bien el complejo de Edipo, la investidura energética de éste, proveniente del ello, retomará su acción eficaz en la formación reactiva del ideal del yo. La amplia comunicación de este ideal con esas mociones pulsionales inconscientes resolverá el enigma de que el ideal mismo pueda permanecer en gran parte inconsciente, inaccesible al yo. La lucha que se había librado con furia en estratos más profundos y que no se había decidido mediante una sublimación y una identificación súbitas, se prosigue ahora en una región más alta, como la batalla contra los hunos en el cuadro de Kolbach. Bueno, este fue el apartado 3 del texto El yo y el ello. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima.